Estamos en comunicación al diputado nacional Juan Marino, Raúl, a quien le vamos a pedir un análisis sobre el resultado electoral del domingo pasado. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Carlos Márquez te saluda. Carlos, ¿cómo andás? Buenos días. Muy buenos días. Media Argentina sorprendida, la otra no, pero es interesante escucharte un poco. Hoy hablábamos temprano, recién terminamos con Darío Villarroel, pero hablábamos con Raúl. ¿Cómo le han errado, no? Valenzuela iba a ganar por 10 puntos, perdió por 21. Cuando ponen los 10 que iba a ganar y los 11 que le sacó Catopodis. ¿Qué pasó ahí? Bueno, está claro que hay un repudio popular contra este desgobierno de Milei y de Caputo que fracasó y el gobierno posterior del Fondo Monetario Internacional que también está fracasando, que está generando una crisis económica muy grave y la gente la está pasando muy mal. Hay un repudio popular a la corrupción y las listas de Karina y los Menem. Hay un repudio popular a los vetos de Milei. Ahora acaba de vetar la ley del Garrahan, la ley de las universidades, la ley de los fondos para las provincias. Y al mismo tiempo también en el caso de la provincia de Buenos Aires hay un mérito del gobierno provincial, un mérito de los intendentes, un mérito de la militancia y las candidatas y los candidatos de Fuerza Patria, un mérito de la militancia en general, del Movimiento Derecho al Futuro, y nosotros como partido piquetero también militamos la campaña electoral. Entonces creo que hay que reconocer el mérito de las compañeras y los compañeros que se pusieron al hombro la campaña y que tuvieron un resultado importante, y en el caso de las gestiones, tanto provinciales como locales, que lograron un reconocimiento, un respaldo. Entonces se conjugaron toda una enorme cantidad de factores que el gobierno nacional no vio ninguno. No vio el impacto que tiene la crisis económica sobre la vida de la gente, sobreestimó por completo el resultado supuesto de la batalla cultural que ellos encabezan, pensaron que habían convencido a la gente y en realidad la mayoría los votó para que resolvieran los problemas económicos y no los están resolviendo y están agravando la crisis económica y por eso pierden apoyo. Fíjate que la caída de cantidad de gente que fue a votar fue sobre todas las cosas votantes de la Libertad Avanza y del PRO, porque lo que es Fuerza Patria, antes era Unión por la Patria, aumentó en caudal de votos en relación con la elección anterior. Entonces, sobre todas las cosas fueron personas que habían votado a Milei, que habían votado a Burrich y que esta vez no fueron a votar porque estaban desencantados, porque ya no respaldan al gobierno, a este desgobierno a nivel nacional. Así que bueno, así como no leyeron el resultado del domingo pasado, me parece que no están leyendo lo que va a pasar en octubre, porque ellos razonan que el resultado del domingo pasado va a generar un efecto en octubre donde supuestamente la gente a nivel nacional va a ver el riesgo, lo que ellos denominan riesgo Cuca, entonces va a ir a votar a la Libertad Avanza, y en realidad lo que me parece que va a pasar es que en octubre se va a generalizar lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, lo que pasó en Corrientes también, que la lista de la Libertad Avanza salió cuarta con menos de 10 puntos. Bueno, me parece que en octubre va a dar un rechazo generalizado en las urnas al rumbo al cual nos está llevando este desgobierno de Milei, Caputo y el FMI. Juan, la semana que viene va a haber una enorme marcha seguramente en el país, de la mano de los vetos del presidente después de un resultado electoral que puede tener consecuencias. Yo te lo digo esto ya por una cuestión de mirada de décadas de este país. Pero, ¿qué avisorás? ¿Qué avisorás con un gobierno que se cierra en una postura y que además muestra debilidad y soledad? No, me parece muy grave la situación. Nosotros cerramos ayer viernes con el dólar tocando el techo de la banda de 1.465. Eso impacta directamente en precios y abastecimiento. Nosotros, como nuestra agrupación Unidad Piquetera, estuvimos haciendo un relevamiento de precios en los barrios donde tenemos presencia, y la verdad que es muy complicada la situación. Aumentos de la carne entre el 7 y el 20%, aumentos de, los principales productos de consumo popular, la leche, el azúcar, hay faltantes de aceite, hay faltantes de harina, hay faltantes de azúcar, comerciantes que no ponen a la venta los productos porque no tienen precio, proveedores que no mandan los productos porque no tienen precio. O sea, se genera una situación muy crítica, muy difícil. No se sabe a dónde va a ir el dólar, qué va a pasar. No se sabe si alcanzan o no estos 2.000 millones de dólares extra que les dio el FMI para este último tramo de la campaña electoral. Entonces, una irresponsabilidad, un desgobierno disociado de la realidad que tendría que haber convocado a la oposición a discutir medidas para reducir el impacto de la crisis sobre nuestro pueblo, medidas para discutir, cómo se contiene el dólar sin quemarse todas las reservas, cómo se garantiza el abastecimiento de alimentos y productos de consumo popular, cómo se garantiza que no suban los precios de forma
descontrolada, y el gobierno no convocó a esa reunión de la oposición, el gobierno no convocó al conjunto de los gobernadores, como le había reclamado Axel Kicillof, solo convocó a los gobernadores afines y terminaron yendo 3 a la reunión con Francos y Catalano, sí, y el Toto Caputo. Claro, muestra un aislamiento del gobierno total, pasaron del Pacto de Mayo a tener, si mal no recuerdo, creo que eran 18 gobernadores, a tener una con 3 después del resultado electoral del domingo, por lo cual la situación de aislamiento del desgobierno es grave, y ellos, en vez de reconocer la realidad, ratifican que van a profundizar el rumbo, profundizan un rumbo hacia una situación de catástrofe desde todo punto de vista. No explican cómo van a evitar el default, el riesgo país está arriba de los 1000 puntos, lo cual significa que la banca internacional caracteriza que aumentan las posibilidades de default, que la posibilidad de Argentina de refinanciar su deuda se aleja cada vez más. Entonces son un conjunto de problemas que se acumulan y que requieren una respuesta, y que este gobierno no da. El gobierno no dice cuál es el plan para llevar adelante un proceso de normalización, de estabilización, no existe, no lo muestra. Y bueno, eso genera una incertidumbre mayor, y sobre todas las cosas lo que nos preocupa es el impacto que tiene sobre nuestro país y nuestro pueblo, o sea, el daño que le generan las condiciones de vida a nuestro pueblo y el daño que generan también a la estructura económica, porque otra cosa que pasó este año, producto de esta situación, es que las empresas argentinas perdieron un 50% de su valor en la bolsa, o sea, es un derrumbe económico general que es muy grave, es muy grave. Solo el lunes fue la quinta mayor caída de las acciones en la bolsa de Estados Unidos, de las acciones argentinas, sí, o sea, los activos, la situación es gravísima. La situación es gravísima. Bueno, y requiere una respuesta. El gobierno tiene la oportunidad en esta semana que pasó y la semana que entra de convocar a la oposición y discutir una respuesta. El gobierno no estaría dando esa respuesta, y al revés, estaría ratificando un rumbo muy grave. Los vetos también, vetó toda la ley, vetó lo de Garrahan, lo de universidades, y vetó lo de ATN. Algunos decían, lo de... Se escucha mal. Te estamos escuchando mal, Juan, ¿te moviste? No. A ver, espera un poquito. A ver. Espera que le digo a Dayana que te llame de vuelta, dame un segundo. Dale. De la cantidad de acciones en contra, si se quiere, de lo que expresó el pueblo de la provincia de Buenos Aires esta semana. Sí. A mí se me ocurre sí, llevarte dentro de la charla a otro tema que está pasando y que está negado en la tapa de los diarios de este país, o por lo menos en los portales, que es la Comisión Cripto, de la que sos secretario, ¿verdad? Sí, soy secretario de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra. Y bueno, el principal dato ahí es que esta semana que pasó resolvimos citar testimonialmente a que venga presencialmente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a dar explicaciones sobre su papel en lo que fue una estafa de envergadura internacional, donde se puso en juego el prestigio de la investidura presidencial, que la utilizaron con este tuit. Ajá. ¿Y cómo es el clima en esa comisión? ¿Le está el oficialismo? ¿Se fue? ¿Qué pasa ahí? Directamente no. Se corta, Sí, estamos entrecortados, pero vamos. Estábamos, no, simplemente vos estabas planteando que han citado a la secretaria general de la Presidencia. Yo te preguntaba por cómo ve el resto del Congreso, los oficialistas, los amigos del oficialismo y demás, el funcionamiento o los riesgos que implica esta comisión investigadora. No, a ver, nosotros tuvimos una reunión muy importante, la última, donde el oficialismo, la Libertad Avanza y el PRO no vinieron, pero fuimos 15 diputadas y diputados sobre los 28, es una mayoría, donde resolvimos la resolución que tomamos. Se incorporó la diputada Yolanda Vega, que es diputada salteña, que representa a la fuerza política del gobernador de Salta, que votó a favor de la citación a Karina, y que se incorporó a la subcomisión de 5 diputadas y diputados que va a ir al juzgado esta semana que entra a solicitar tener vista del expediente de la causa judicial para a partir de allí tener más elementos para investigar y determinar las responsabilidades políticas. Porque bueno, naturalmente el objetivo de una comisión investigadora del Congreso no es determinar las responsabilidades penales personales, sí es determinar las responsabilidades políticas de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, porque nosotros tenemos que controlar en nuestra función constitucional al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, me parece muy importante dejar en claro que se amplió la mayoría que logramos para avanzar en el trabajo de la comisión investigadora,
que tiene plazo hasta el 10 de noviembre y que el 10 de noviembre determinará sus conclusiones finales, las arrojará, las brindará al Pleno de la Cámara de Diputados y ahí sí está lo que vos decís, bueno, la oposición tendrá que tomar decisiones sobre cómo avanzar en función del trabajo de la Comisión Investigadora. Nosotros de Unión por la Patria, ya en febrero, presentamos el pedido de juicio político a Javier Milei por su responsabilidad política en la estafa Libra. Y bueno, se reflotará ese planteo teniendo en cuenta las conclusiones probables que lleve adelante la Comisión Investigadora, que bueno, ya están orientadas en función de las conclusiones preliminares que nosotros presentamos en el trabajo de la comisión, donde la responsabilidad política, tanto de Javier como de Karina Milei, está clara. Entonces, probablemente, si todo se orienta en ese sentido y si los resultados de la comisión investigadora arrojan esa misma conclusión de las conclusiones preliminares, probablemente podamos avanzar en esa línea. Veremos qué dicen el resto de los bloques. Nosotros, como Unión por la Patria, ya hicimos el planteo de forma explícita, pública e institucional del juicio político a Javier Milei por la estafa Libra. Así que después del 10 de noviembre volvemos a hablar y vemos qué respuestas tenemos del resto de los bloques sobre cómo seguir trabajando en base a las conclusiones de la comisión investigadora. Juan, ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda. Muy bien, te quería cambiar un poco el tema y te quería hacer una consulta por una cuestión que vos estás siguiendo de cerca en la Cámara. Vos participaste de reuniones de la bicameral de fiscalización de las actividades y organismos de control a partir de situaciones bastante extrañas que está proponiendo el Ministerio de Seguridad, como por ejemplo las facultades que le quiere dar a la Policía Federal para elaborar registros y calificar a las personas que consideran que pueden reprimir, o el tema del ciberpatrullaje, o la decisión, que no sé cómo estará ahora, de enviar las Fuerzas Armadas al Ejército a zona de frontera. No sé cómo todo este tema, bueno, sin dejar de lado todo lo que está pasando también con el servicio de inteligencia y demás. Es un combo que parece que estamos al borde del control social por parte del gobierno, hay represión en cada manifestación que existe, se trata de acallar las voces opositoras, especialmente de la prensa. ¿Cómo estás viendo todo este tema de la intervención de las fuerzas de seguridad? Bueno, ahí lo primero es decirles que el miércoles en la sesión que convocamos, entre otras cosas, colocamos en el temario el rechazo al decreto 383, que es este decreto que vos mencionabas, que le otorga a la federal la posibilidad de hacer registros para perseguir, ¿no? Y calificar a las personas. Entonces, entre otras cosas, el ciberpatrullaje, y por lo tanto nosotros vamos a dar un primer paso a avanzar en el rechazo a este andamiaje jurídico que están montando para establecer un estado policial. Claro, que básicamente unificar en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich la actividad de todas las fuerzas de seguridad, incluyendo el Servicio Penitenciario Federal, desarrollar tareas de inteligencia, desarrollar tareas de persecución, de represión coordinada. A esas fuerzas van a actuar junto con la federal en las represiones a las movilizaciones, todas las fuerzas ya lo vienen haciendo, solo que ahora van a incorporar al Servicio Penitenciario Federal y van a poder hacer allanamientos y detenciones sin orden judicial. Bueno, es muy importante que rechacemos todos esos decretos porque establecen un estado policial en la Argentina y me parece que lo que reflejan es la desesperación de un desgobierno fracasado que frente a sus sucesivas derrotas se va poniendo más violento, más autoritario. El ataque a la prensa, esta denuncia de Bullrich contra Rial y Mauro Federico, requiriendo del allanamiento de sus domicilios particulares, bueno, es un salto más en ese sentido, pero demuestra que se desesperan porque lo que hicieron esos dos periodistas fue develar esta red de corrupción que se había apropiado de la Andis y estaba robando con la plata de los medicamentos para personas con discapacidad. Entonces, me parece que no pueden tapar el sol con la mano. Nosotros, como lo hicimos en el 7 de septiembre, tenemos que hacerlo el 27 de octubre, una gran derrota electoral de la Libertad Avanza, un repudio a las listas de Karina y los Menem, un triunfo de las fuerzas opositoras, en nuestro caso de Fuerza Patria, y sobre esa base tomar las definiciones que haya que tomar en el Congreso de la Nación para poner orden frente a esta situación. El primer paso es este que estamos discutiendo, derogar esos decretos que vos mencionabas que establecen un estado policial. Ya por lo pronto, el miércoles vamos a rechazar el de la Policía Federal. ¿Tenés idea si hay consensos ya dentro de la Cámara para derogarlo? El de la Policía Federal en principio sí. Veremos siempre, naturalmente, cada votación requiere una mayoría, en este caso es una mayoría simple,
Me parece que nosotros podemos avanzar en ese sentido, pero no hay que dar nada por descontado y por eso es importante la movilización, el reclamo popular, por eso es muy importante la marcha del miércoles. En un contexto de crisis económica como el que estamos atravesando y de debilidad, de la libertad avanza, donde crecen reclamos sectoriales, los gobernadores insisten en sus reclamos por los fondos, bueno, tienen que crecer los reclamos de todos los sectores, del Garrahan, de las universidades, de los jubilados, del movimiento obrero que está sufriendo despidos, producto de esta política recesiva, de las altas tasas de interés del gobierno que está generando, bueno, cierre de fábricas, despidos masivos, el movimiento obrero que reclame contra los despidos, por su salario, el movimiento piquetero, ahora en las respuestas de Francos, en la última vez que vino al Congreso, confesaron que no habían hecho la supuesta auditoría sobre los comedores, o sea que era mentira eso que decían, que el 50% de los comedores no existía, y el número de ejecución, este programa de Alimentar Comunidad que habían dicho que iba a ser el programa emblema para asistir a los comedores con una tarjeta de forma transparente, bueno, tiene un 24% de ejecución y estamos ya llegando a fin de año. Entonces se demostró que era toda una mentira para hambriar al pueblo y destruir los comedores y las organizaciones piqueteras. Entonces el movimiento piquetero también tiene sus motivos para retomar una agenda de lucha, de movilización. Y el miércoles va a ser una primera gran parada en ese sentido, por eso todas y todos los que estén escuchando que se sumen a la movilización del miércoles al Congreso de la Nación para que tengamos un reclamo popular muy contundente que genere mejores condiciones para que logremos el número para todas las cosas, para el rechazo al decreto de la Federal, para el rechazo a los vetos y para el apoyo a todos los proyectos de ley que estamos discutiendo, entre otros, por ejemplo, este miércoles probablemente se vote emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que dictamine a favor de un proyecto que presenté yo, que es de reforma de la ANDIS, para que tenga una conducción colegiada con voz y voto de las organizaciones de personas con discapacidad. Ajá. Y podamos depurar a la ANDIS de la corrupción de Karina y los Menem y que empiece a funcionar como tiene que funcionar y garantice las pensiones y las prestaciones a todas las personas con discapacidad. Estamos hablando con el diputado nacional Juan Marino y yo le voy a hacer la última pregunta. Juan, te voy a poner en un lugar en el que vas a tener que apelar a tu capacidad reflexiva. Se está hablando a cielo abierto y se escribe en los portales y en los diarios de un momento de quiebra institucional. Así de simple. Editoriales de diarios importantes del país hablan incluso de reemplazos en la conducción del Estado. Raúl, vos sabés que es un diputado muy joven, Marino. Sí, por supuesto, sí. Empezaba de los más jóvenes de la Cámara, sí. Empezaba la secundaria cuando fue el desastre del gobierno de la Rúa. Claro. ¿Cómo te preparás anímicamente si pasara una cosa que nadie quiere que pase? A ver, la crisis institucional y política está clara y la generó de gobierno. Ya la habíamos visto con el escándalo de las coimas de la ANDI, ya lo habíamos visto con la estafa Libra, y ahora con su irresponsabilidad, producto del resultado electoral del domingo, donde la situación se agrava de forma muy clara. Yo personalmente, y como militante y fundador del Partido Piquetero, del Movimiento de Derecho al Futuro, integrante de Fuerza Patria, tengo la plena convicción de que nosotros tenemos que, como oposición, contribuir a poner orden en la situación, a resolver esta crisis en defensa de nuestro país y de nuestro pueblo. Hoy, la forma de hacerlo es exigirle al gobierno que convoque a la oposición para tomar medidas para frenar el crecimiento veloz de la crisis económica que está generándole mucho daño a nuestro pueblo. Si el gobierno no responde y en función del resultado de las urnas de octubre, bueno, en función de eso tenemos que rediscutir cuál es el resultado de esa elección, cómo quedamos en el Congreso, cómo queda la correlación de fuerzas en este país y cómo desde la oposición damos una salida institucional para que la situación se reencarrile, porque la situación es grave y si seguimos así vamos a estar muchísimo peor. Y nosotros no lo podemos permitir porque tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista personal, mi convicción siempre es que hay que hacer todo lo que haya que hacer en cada situación, caiga que caiga, y cueste lo que cueste hasta las últimas consecuencias, para defender a nuestro pueblo. Tengo un compromiso militante con la clase obrera, con los trabajadores, con el pueblo argentino, una responsabilidad institucional como diputado de la Nación, soy representante del pueblo de la Nación Argentina, entonces tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para defender a la gente, porque le están haciendo muchísimo daño y la situación va a ser cada vez peor
si el gobierno hace lo que dice que va a hacer, que es profundizar el rumbo. Entonces nosotros tenemos que plantear una solución alternativa y bueno, en función de eso veremos cuál es el resultado de la elecciones de octubre y cómo avanzamos. Hoy nosotros tenemos un planteo claro, que es exigirle al gobierno que convoque a toda la oposición, a los partidos de oposición, a los bloques del Congreso, a los gobernadores, a los sindicatos, a las organizaciones piqueteras, a todos, a que discutamos qué medidas tenemos que tomar para defender a nuestro pueblo y a nuestro país. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan. Nos vemos el miércoles en las calles, seguramente. Gracias, Juan. A ustedes. Un abrazo Hasta grande. luego.